obtener puntos críticos. Lo vamos a abreviar puntos críticos. En realidad son valores críticos y voy a hacer la diferencia al tiro con los puntos críticos. Puntos de inflexión. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de concavidad. Máximos y o mínimos relativos de la función. Profe, ¿qué dice después de máximos? Hola, Dani. ¿Qué dice después de máximo? Hola, profe. Y o mínimos relativos. Ya, gracias. Ahora, nos dan la función f de x es igual a x cubo tercios menos 5x cuadrado medios más 6x. Y nos piden calcular los valores críticos o puntos críticos de la función. Entonces, ¿en qué debo pensar? No lo voy a hacer tan grande. En que si tengo una función cualquiera, por ejemplo, entonces, ¿cuáles van a ser los valores críticos? Los puntos, voy a ponerlo con otro colorcito, este señor de aquí y este señor de aquí. ¿Cómo los obtengo? Llamémoslo a este señor un x sub 0 y a este señor un x sub 1. Entonces la pregunta es cómo obtener esos valores. Los puntos críticos, voy a poner con rojito para que no se les olvide. Los puntos críticos
son candidatos a máximos o mínimos relativos. Voy a explicar al tiro qué significa relativos de la función. ¿Qué significa relativo? Significa que, por ejemplo, si tengo una función así, este señor es un máximo y este señor es un máximo. Por eso se habla de relativo. Cualquiera de los dos es máximo, pero se habla de máximo absoluto, el que es más alto de todos los altos. Este señor de aquí, por ejemplo, es un mínimo, este señor de acá también es un mínimo, pero este señor es un poquitito más bajo que este, por lo tanto, este es un mínimo absoluto y este es un mínimo relativo. Esa es la diferencia entre un máximo relativo y un máximo absoluto. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia? Acabo de entrar. Si tengo así, mira, por ejemplo, ¿ya? Este señor de aquí es un máximo de la función, este señor de aquí también es un máximo de la función. Son máximos relativos, los dos son máximos. Pero si a mí me piden el máximo más alto, por decirlo entre comillas, a eso se le llama máximo absoluto, es decir, el punto más alto de la función. En ese caso, este sería un máximo absoluto, el más alto de todos. ¿Mejor, Ian? ¿Se entendió? Hay gente en espera. Sí, gracias. Pero un poquitito que lleguen el resto o avanzo. Veamos cuántos tengo. No. Entonces, ¿cómo obtengo los candidatos que van a ser máximos o mínimos relativos de la función? Es decir, Derivando. puntos más derivando. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que mi f de x era x cubo menos 5x cuadrado. ¿Qué es lo que hago para obtener los candidatos? Derivo. F' de x es la derivada de x cubo tercio, x cuadrado. La derivada de 5x cuadrado medios, 5x. Y la derivada de 6x más 6. Entonces, f' de x es igual a 5x cuadrado menos 5x más 6. Y observen, como la derivada representa la pendiente de la recta tangente, observen que la recta tangente a la curva en este punto, en el x0, va a ser paralela al eje de las x. Consecuencia de ese hecho, la derivada va a ser Se deriva como 0. fracción. Eso significa, no escuché bien, disculpa. No se deriva como fracciones. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo calculé la derivada? Así, mira. Pero, No importa, lo hago de nuevo y no te preocupes. F de x era igual a x cubo tercio menos 5x cuadrado medio más 6x. Pero tener esta expresión, ¿cierto? Algebraicamente es lo mismo que tener un tercio por x cubo. El teorema dice, esta es una constante y esta es una función. Entonces el teorema dice, conserve la constante, conservo la constante. Y ya, derivo profe. la función, 3x cuadrado. Simplifiqué y me quedó x cuadrado. ¿Estamos bien? Dicho eso, al igualarlo a 0, lo que obtenemos es una ecuación cuadrática. Y eso significa que para resolverla podemos utilizar la fórmula general o sencillamente factorizar. Entonces eso es x menos 3 por x menos 2, y eso es 0. Pero eso es 0 si solo si que el x vale 3 o el x vale 2. Estos señores de aquí, este señor de aquí y este señor de acá,
se le llama valores críticos. ¿Cuál es la diferencia con puntos críticos? Puntos es una coordenada en el plano. Entonces ahora calculo los puntos críticos. ¿Cómo los calculo? Si la X vale 3, ¿cuál es la Y que acompaña a esa X? Llamémoslo el X0, entonces ¿cuál sería mi Y0? Sería la función evaluada en 3. La función, observen que puse la función, la original, no la derivada, la función. Quiero saber este punto de aquí. Y si la evalúo en 3, me queda 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 dividido por 3 es 9, menos 3 por 3, 9, 9 por 5, 45 medio, más 6 por 3, 18. Denominador común, 2, y me queda 45 menos, más, 18, 27. Y eso es 4. Por lo tanto, el punto es, la X vale 3 y la Y vale, ¿cuánto dije? 45 menos 27, 8, no sé qué número puse ahí. El 18. Sí, estaba bien, 18 era un 8. Lo vamos a poner bien, sí, porque después ya me había perdido qué cálculo hice. Por lo tanto, este señor de aquí va a ser un candidato. ¿Por qué digo candidato? Porque debo demostrar si es máximo o mínimo. A máximo o mínimo de la función. Ahora voy a leer el otro punto. Acuérdense que era 2. Tengo uno solo. Ahora voy a leer el otro punto. El otro punto era X igual 2. El otro punto crítico es X igual 2. ¿Cómo calculo la Y asociada a X igual 2? Va a ser, este era el X1, va a ser un Y1, y va a ser F en 2. Eso significa que me queda 8 tercios menos 20, 5 menos 10, más 6 por 2, 12, y esa cosa me da 3, me queda 2, me queda 8 menos, no más 6, 14 tercios. Por lo tanto, el otro punto crítico es la X vale 2 y la Y vale 14 tercios. Con esa información vuelvo a las preguntas y me doy cuenta que ya tengo la primera. ¿Tengo los valores críticos? Sí, los tengo. ¿Cuáles son? El primero era donde lo escribí aquí. Y el segundo. Ahora vamos con los puntos de inflexión. ¿Qué significa? Voy a volver a mi mono para explicar qué es lo que es un punto de inflexión. Lo voy a explicar acá y después lo voy a marcar ahí arriba. Si yo tengo una curva cualquiera, si yo tengo una curva, por ejemplo, esa, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es aquel punto que marca el cambio en la concavidad. Por ejemplo, este de aquí es un punto de inflexión. ¿Por qué? Observen la característica que tiene. Antes de la curva es cóncava hacia abajo.
Después de él, la curva es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, este señor es un punto de inflexión. ¿Se entendió? En mi curva, la que hice yo aquí, el punto de inflexión estaría aproximadamente por aquí, porque antes de él es curva, es cóncava hacia abajo y después de él es cóncava hacia arriba. ¿Cómo determino este puntito de aquí, que es el punto de inflexión? De la siguiente manera. B. Para calcular un punto de inflexión, ¿qué es un punto de inflexión? Determina el cambio en la concavidad de la gráfica de f, de la función f. ¿Cómo lo determino? Sabíamos que la f' de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6. X cuadrado menos 5x más 6. Entonces calculamos la segunda derivada. F segunda de x. Y eso me queda 2x menos 5. La igualo a 0. Despejo. Eso implica que el x igual a 5 medios. Por lo tanto, este señor de aquí es un candidato a punto de inflexión. Debemos ver que cambia la concavidad realmente. Este es un candidato a punto de inflexión. Tengo el punto de inflexión después que nos pedían. Con esta información construimos una tablita. Del mismo modo como construíamos las tablas de las inecuaciones, hay muchas formas de hacerlo. La manera más fácil es poner toda la información directamente en la tabla. F' segunda, y voy a hacer una más. Profe tiene un punto malo, por si acaso. ¿Cuál cielo? Un posible máximo mínimo, el primero. ¿No era 9? No, porque el 27 le faltó multiplicarlo por 2. ¿Me comí algo? El 27 le faltó multiplicarlo por 2. Este, Sí, quedaría en 54. Y le esto es daría menos 9. 54. Sí, Y esto da menos, menos 9 partido 2. ay También, no, a ver, espérame. sí. Yo les dije que sumar y restar no me gustaba. Ya, a ver, espérame un segundito. Este era el punto que reemplazamos, era el 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, me queda 27 tercios. Menos 3 por 3, 9, 9 por 5, 45 medios. Es el que está malo, ¿cierto? El 3. Más 6 por 3, 18. ¿Ese Ian o el otro? Ian, Ese, porque usted ya. tenía. mm, Espérame, eso es 9. Y como dijo mi compañero, era 9 positivo. Me había equivocado igual. A ver, es 9. 9 más 18, 18, 27. Me queda 45 medio menos
27. Ah, sí. Cuando saqué el denominador común es 2, es 45 menos 54. Y eso es 9 medios negativos. No, pero profe, el 45 está restando, no el 54. Ay, de veras, este es un más. Ahí. Entonces me queda 9 medios positivos. Ahí estamos. Los voy a recuperar acá. Son pasos a seguir, Dani. Por eso lo ordené de una sola vez. El ejemplo, ¿por qué entré con un ejemplo? Entré con un ejemplo para poder después explicar y formalizar los teoremas. Si yo entro con un ejemplo, los ordeno. Por eso entré así. Entonces, recuperemos. Ian aquí, socorro. El primer punto crítico es la X vale 3 y la Y vale 9 medios. Y el otro es la X vale 2 y la Y vale 14 tercios. ¿Estamos bien? Bien. No, sí, profe, sí, era eso, ¿no? Era. No prefiero, esos son los puntos. Sí. Ya. Gracias. No. Ya. Los puntos críticos eran el 2 y el 3. Este era un punto crítico y este era el otro punto crítico. El punto de inflexión era... ¿Dónde está el punto de inflexión? 5 medios, 2,5. Candidato a punto de inflexión, 5 medios. En la primera fila voy a poner la f de x. Voy a evaluarlo en f de x. La segunda fila voy a poner f' de x. La voy a poner al lado derecho para poder escribir después. La voy a poner al lado de acá. Profe, siempre el punto de inflexión se pone al medio. Va a ¿O es depender posible? de dónde te quede. Ah, ya, ya. En general, si hay un máximo y un mínimo, debido al mono, mira. Si se observa, este podría ser un máximo o un mínimo si es que la hubiera dibujado para el otro lado. Entonces, ¿dónde va a cambiar? Va a quedar entre los dos puntos. Pero no necesariamente justo en la mitad. Ya. Voy a poner aquí, voy a evaluar en la función. Después voy a evaluar en la f' de x. Después voy a evaluar en la segunda derivada. ¿Qué tiene que venir a mi cabeza? Lo siguiente. Observen que estos que tengo aquí son x. Ahí son las x. ¿De dónde hasta dónde se mueven los x? Aquí van a estar los x que son menores que el 2 y aquí van a estar los x que son mayores que el 3. Si yo tomo estas dos cosas, ¿cierto?
puedo construir la gráfica. Es como cuando ustedes hacían la tablita en el colegio, el X y el Y, solo que está horizontal y ustedes la hacían vertical. Y con esto graficaban. Entonces, estas dos cosas me permiten graficar. ¿Cómo obtuve los puntos críticos? El f' de x me sirve para, si el f' de x lo igualo a 0, lo que obtengo son los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Candidatos a máximos o mínimos de la función. ¿Para qué me sirve la segunda derivada? Cuando la segunda derivada la igualo a 0, lo que obtengo son los candidatos a puntos de inflexión. ¿Quién es un punto de inflexión? Es un punto que determina el cambio en la concavidad. Ahora observen lo siguiente. Voy a volver a mi mono y vamos a recordar algunas cosas. Si yo considerara cualquier recta tangente a la curva por este punto, por ejemplo, una que pasa ahí, observen un detalle, la pendiente es positiva porque la recta va a ir hacia arriba. Entonces eso significa que en ese punto f' evaluada en cualquier x que esté a la izquierda del x0 va a ser siempre mayor que 0. Si tomo un punto cualquiera entre x0 y x1 que pase por aquí, lo que voy a tener es, cualquier punto que pase por aquí, lo que voy a tener es una recta, lo voy a correr un poquitito, una recta tangente en ese punto, pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que aquí el f' en x es negativo. Si tomo cualquier punto que viva a la derecha del x1, por ejemplo, este puntito de aquí, y trazo una recta por ese punto, recta tangente, observen que esta recta tiene pendiente positiva, porque va hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que para cualquier, en esta gráfica en particular, para cualquier punto que esté a la izquierda del x0, la pendiente es positiva, significa que la curva es creciente. Todos los x que están a la izquierda del x0, ¿cierto?, hacen que el f vaya creciendo. En traducción al castellano, si el x0 aumenta, el f también aumenta. Pero observen lo que pasa entre x0 y x1. Entre x0 y x1, todos los valores, a medida que aumenta el x, el f o el y evaluado en esos x va a ir descendiendo. Después de los que están a la derecha del x1, para cualquier valor de x que esté a la derecha del x1, siguen creciendo, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? El f también crece, por lo tanto, este es un intervalo de crecimiento, todo lo que está a la derecha de x1, este es un intervalo de decrecimiento entre x0 y x1, y este es un intervalo para cualquier valor a la izquierda del x0, es un intervalo de crecimiento. La pregunta es, pero profe, ¿y cómo lo vamos a determinar? Exactamente de aquí. ¿Qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es lo siguiente. Profe, ¿esa es la gráfica de la función? La anterior. Después la podemos volver atrás si es que lo necesitan. No, Pero no, lo es que voy era más que nada para preguntarle cómo supo hacerla al tiro.
¿Cómo saqué que la F' era? Porque son las pendientes. Y te acuerdas que si una recta tiene pendiente positiva, la recta va hacia arriba. Si una recta tiene pendiente negativa, la recta va hacia abajo. Ah, ya Si caché. la Ya, recta profe. tiene Ya entendí. pendiente Ya cero, es entendí. paralela al eje. Estoy usando los conceptos de recta, no más nada más. Mira, observa lo siguiente. Dijimos que la F' me servía para sacar los puntos críticos, pero también acabamos de comentar que si la F' es, si la F', ouch, no parezca como dos comidas. Si F' es mayor que 0, eso implica que F es creciente. Si F' es menor que 0, eso implica que la F es decreciente. Eso es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Entonces la F' va a tener dos objetivos. Permitirme encontrar los puntos críticos, que son candidatos a máximo o mínimo de la función, y permitirme encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces vamos a completar nuestra tabla. Como aquí tengo la F, estos puntos de aquí los pueden completar después con la calculadora. Pero observen lo siguiente. ¿Qué es lo que sé yo? Como aquí esta fila corresponde a la F', sé que el F' en 2 es 0, porque así lo calculé. Y el F' en 3 también es 0. Entonces ahora, esta era mi F'. Necesito evaluar en un punto que está a la izquierda del 2. A la izquierda del 2, ¿qué es lo que pasa con los puntos? Por ejemplo, vive el 0. Si lo reemplazo aquí, observen que estamos reemplazando en la F'. Si lo reemplazo aquí, me va a quedar 0, 0, 6. Entonces los valores son positivos. Como son positivos, leo acá. Ah, la F' positiva implica que la F es creciente. Y lo pongo al tiro, crece. Entre el 2 y el 3, por ejemplo, el 5 medios. Si es 5 medios, me va a quedar 5 medios al cuadrado, menos 5 por 5, 25, más 6. Esa cosa es 25 cuartos, menos 19, y no tengo idea cuánto es 19 por 4, 19, 38, 72. 72, esta cuestión es más grande, no me interesa mucho el valor en concreto, me interesa que sea, por lo tanto, el 70, me va a quedar 25 menos 72 partido por 4, pero esto es mayor, Menos por lo tanto, 51 partido en 4. no importa, gracias a Pamela, no importa mucho el valor, lo que me interesa es el signo, ¿ya? Y entonces estoy en este caso, la F', los valores de F', acuérdense que estamos reemplazando la F', fueron negativos, aquí me dio un número negativo, entonces se implica que la F decrece. Ahora tomo un valor mayor que 3, por ejemplo el 4, y hago lo mismo, lo reemplazo en la F', y me queda 4 por 4, 16, menos 5 por 4, 20, más 6, pero observen, no importa, 16 más 6 es más grande que el menos 20, por lo tanto es positivo y la función va a ser creciente. ¿Me expliqué? Ahora observen un detalle, suelten el lápiz y abran los ojitos. Ya tengo la tendencia de la curva, solo debo probar lo que estoy viendo. Observen lo que voy a hacer. Es como poner el dedito sobre la tabla. Si sigo, va a ser así. ¿La ven? Así va a ser. ¿Dónde va a estar el punto máximo relativo? En 2. ¿Dónde va a estar el punto mínimo relativo? En 3. Pero observen, ¿por qué digo eso? Porque si yo sigo, aquí la flecha dice que suba. Subo. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Me detengo. Voy así. Después bajo. ¿Hasta dónde? Hasta 3. Después subo. Subo, 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 subo. Entonces este señor de aquí va a ser un mínimo relativo y este señor de acá va a ser un máximo relativo. Ahora lo que me resta es
probar lo que estoy diciendo. Y ahí es donde entran los teoremas. Este es el primer teorema, esto que acabo de decir, el teorema de la primera derivada. ¿Están perdidos o estamos sanos y salvos hasta aquí? No estamos bien. Ahora observen lo siguiente. Vamos a sacarle el cachureo. Ya tengo harta información en la tabla que puedo leer utilizando la información dada. No solo puedo determinar la tendencia a la curva, sino que sé que para cualquier valor que está a la izquierda del 2, la función va a ser creciente. Entonces, f creciente para todo x que viva desde menos infinito hasta el 2 abierto. Abierto porque en 2 vale 0. No crece ni decrece. Ya sé que la función entre 2 y 3, abierto en 2 y abierto en 3, la función es decreciente. Ya sé que para cualquier valor mayor que 3, abierto en 3 hasta más infinito, la función es creciente. Pero vamos con la segunda derivada. Sigamos completando la tablita. Ahora, si tomo el valor, busquemos primero cuál era nuestro punto de inflexión. 5 medios. En 5 medios decía que esta vale la segunda derivada. Observen, cuando uno se pregunta dónde reemplazar, leo aquí. La primera fila es la primera derivada. La segunda fila es la segunda derivada. Yo sé que la segunda derivada en 5 medios vale 0 porque lo calculamos acá. Entonces ahora hago lo mismo. Leo un valor a la izquierda de 5 medios, por ejemplo el mismo 2, y lo reemplazo en la segunda derivada. Me queda 2 por 2, 4, menos 5, me queda menos 1. Entonces es negativa. Y observen que no puse creciente o decreciente, puse negativa. Para cualquier valor a la derecha de 5 medios, por ejemplo el mismo 3, lo reemplazo aquí, 3 por 2, 6, menos 5, 1. Es positiva. Hubo un cambio de signo. Por lo tanto, este señor que dijimos que originalmente era un candidato punto de inflexión, ahora lo es. Ese señor es realmente un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque determinó un cambio en la concavidad. Y era claro, lo podía leer con la información anterior. ¿Se acuerdan que dijimos la curva va hacia abajo? Después, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Y después sube. Hay un cambio, claro que hay un cambio en la concavidad. Por lo tanto, ¿quién lo demuestra? Esta parte de aquí, la segunda derivada. Pero observen una importancia bastante que tiene la segunda derivada. ¿Para qué otra cosa me sirve la segunda derivada? Observen que dejé un cajoncito desocupado abajo. La segunda derivada, si la evalúo en un punto crítico, y es mayor que 0, eso implica que en X igual a S, en realidad es un valor crítico, pongámoslo correcto. Por abuso del lenguaje uno dice punto crítico, pero en realidad es un valor crítico. Es una sola coordenada. Es la coordenada en X. Eso implica que X igual a ese valor crítico existe un mínimo relativo. Si la segunda derivada la evalúo en un valor crítico, y eso es, el resultado es menor que 0, eso implica que existe, eso implica que en ese X igual a ese valor crítico, existe un máximo relativo.
Observen un detalle. Voy a ir a la gráfica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, ese es un valor crítico, ¿cierto? Estoy diciendo que aquí, por ejemplo, está claro que ahí ese es mayor que 0, que la primera derivada en ese punto va a ser mayor que 0. ¿Y qué significa? Significa que lo que encontré en la posición nomás, sé que ahí es, pero por ejemplo, si me dijeran, ¿cuántos chocolates debe vender su empresa para obtener el máximo de ganancia? Lo único que sé es la cantidad de chocolates. Si quiero ver cuál es la ganancia o algo, debo averiguar cuánto vale I. Observen lo que puse aquí. El X igual a ese valor crítico hay un mínimo relativo. ¿Cuál es el valor mínimo relativo? Debo calcularlo evaluando. Lo voy a poner acá abajo. Observen que eso me va a conducir, ¿cierto? A un punto. Lo voy a poner tal cual como lo pusimos. El valor crítico y la F, no la F segunda ni la F prima, y la F evaluada en ese valor crítico, este punto de aquí indica dónde se produce. ¿Dónde? Si estamos hablando de chocolate, ¿cuántos chocolates debo vender? Y este señor de acá indica cuál es el valor mínimo. Lo mismo en el segundo. Este me indica dónde se produce el máximo. Y las dos coordenadas, la segunda, la función evaluada en ese punto crítico, me indica cuál es el valor máximo de la función. ¿Qué estamos hablando? Lo siguiente. Vamos a obtener la información que necesitamos. Observen que aquí tengo un punto crítico. Este señor de aquí. Dice, evalúe la segunda derivada, pero ya lo tenemos evaluado la segunda derivada. Es negativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que el f, x igual 2, implica que f segunda evaluado en 2 es menor que 0. Por lo tanto, en x igual 2 existe un máximo relativo. La pregunta es, ¿cuál es ese valor máximo? Para obtener cuál es ese valor máximo, sobre todo los problemas con enunciado, lo que hago es evaluar la F en 2, pero eso lo hicimos delante, no me acuerdo cuánto dio. 14 tercios. Cuidado con confundirse. El valor máximo de la función va a ser 14 tercios. ¿Qué significa en la práctica? El punto más alto de la función, relativo, acuérdense que puede, uno de los puntos más altos, esa es la forma correcta de decirlo, es 14 tercios. Pero este no tiene otro punto más alto, no tiene más. Así que en realidad podríamos decir que es el más alto de la función. Observen un detalle. Uno podría pensar, buena pregunta, ¿por qué máximo y no mínimo? Espérame un segundito, deja contestar. Porque si volvemos a la función, observen lo siguiente.
lo que hay que tener cuidado que evalué en 2. Entonces uno va a decir, pero profe le dio que era negativo. No, no me dio que era negativo, me dio que la segunda derivada evaluada en este punto, en el 2, era negativa. Pero el valor de la función, el que debiera haber puesto aquí, es 14 tercios. Estos son los puntos clave. Y aquí este era no me acuerdo cuánto, pero estos son las coordenadas de los puntos, esas son las coordenadas de los puntos críticos. Del mismo modo, ¿por qué es negativo? Porque ahí tengo un cambio en la función. Observa lo siguiente. Antes de él, aquí iba así. Subía. En este punto de aquí, que es un x igual 2, me detuve. Se detuvo la función. Y observa, después lo que hace es bajar. Entonces, este es un máximo relativo. Del mismo modo calculamos ahora con el otro punto crítico. Pero el otro punto crítico era ¿cuál? Pero contestemos aquí primero. Este es un máximo relativo. Y este de acá va a ser un mínimo relativo. ¿Por qué sé que es un mínimo relativo? Porque la segunda derivada evaluada en 3 me dio positiva. ¿Y qué decía aquí? Si la segunda derivada evaluada en un valor crítico es positiva, entonces hay un mínimo relativo. ¿Y por qué sé que es un mínimo? Porque antes de él la función era decreciente y después de él la función era creciente. ¿Quieren sacarle una fotito? Porque voy a ir con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Profe, una pregunta. Dime, Dani. Evaluada en x mayor a 3, ¿igual podría ser un mínimo relativo o no? ¿O no porque está subiendo? No. Voy a volver, Dani, voy a explicarlo. Mira. ¿Cuáles son los únicos posibles puntos máximos o mínimos? Aquellos en que la primera derivada se hace 0 o se indetermina. Entonces, ¿dónde? Porque son las rectas paralelas. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cuáles son las rectas paralelas? Las rectas paralelas van a pasar por aquí. Esa, por ejemplo, la que pasa por el x0. Aquí la pendiente es 0. Por lo tanto, f' en x0 vale 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente a la curva en ese punto es paralela al eje de la x. Pero observa un detalle. Si paso una recta paralela por ahí, ese también tiene pendiente 0. Esta recta que acabo de mover tiene pendiente 0. Es paralela al eje de la x. Por lo tanto, el x1 es un candidato a máximo o mínimo. Traducido al castellano, en esos puntos, en el x0 y el x1, la función no crece ni decrece. Ya, profe, ya entendí, gracias. ¿Mejor? Sí, profe. Ya, vamos con lo... Después si quieren vuelvo atrás. No sé si grabé. ¿Profe? Voy a hacer una consulta. Les voy a pedir un favor, chicos. Y yo creo que les conté que tuve necesariamente, dado los problemas que había tenido, que cambiar el computador. Ayer cuando guardé las clases, no solo la de ustedes, cuando cargué el Zoom, me aparece otro, no me aparece en mis carpetas, tengo que buscarlas, voy a ver qué es lo que pasó con eso y dónde estaba. Pero como tenía que guardarlo porque tenía otra clase, creé carpetas nuevas. Por lo tanto, yo sospecho que a esas carpetas no van a tener acceso, pero eso estoy hablando de las clases de esta semana, porque lo cambié el viernes el compu, ya, no el lunes. Así que avísenme si es que no los pueden abrir para volver a chequear si es que quedaron en la misma carpeta o no quedaron en la misma carpeta. ¿Ok? Porfis. Dime, Pame, algo me ibas a preguntar. ¿En la otra página? ¿La anterior o la siguiente? Sí. Esa. Sí, en F evaluaban 2. ¿Dónde sale el 14 tercio? No entendí eso.
abajito. ¿Cuál es el ¿En esta o en la anterior? valor máximo? ¿Cómo lo sacó? Ah, ya. El punto crítico era, mira, el punto crítico era, voy a borrar acá. El punto crítico era x igual 2. Entonces evalúo en la f en 2. Y la f era esto. Entonces me queda 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 tercios. 8 tercios, menos 5 por 4, 20 medios, más 6 por 2, 12. Y no sé si me equivoqué o no, 8 tercios, menos 10, más 12, 8 tercios, más 2, 8 más 2, ¿de dónde sé qué? Porque dije, Ah, sí, profe. Ahí da. Ya entendí de dónde sale. 3 por 2, 6, más 8, 14, ¿está bien, cielo? Sí, quería saber de dónde salía. Es que lo estaba Perdón. haciendo con la otra ecuación. Recuerden, para que no se confundan, voy a explicar una cosa. En general, es recomendable, si se fijaron, para evitar confusiones, hacer la tabla un poco más ordenada así, porque uno puede hacer una tabla para la F', una tabla para la F segunda, y obtener la información. Pero si lo hacen así, saben exactamente dónde reemplazar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar en 3, miro al lado. Lo reemplazo en la segunda. ¿Cómo obtuve este signo de aquí? Leo acá. Reemplazó el 3 en la F segunda. ¿Cómo obtuve que esto iba hacia abajo? 5 medio lo reemplazó en la primera. Acuérdense que esta de aquí es para graficar, asignar los puntos y poner los puntos sobre la gráfica. Pero ya saben que la gráfica va a ir así. Y lo que hemos demostrado ahora, que esto que ya sabíamos al hacer el monito, que el 2 es un máximo relativo y que el 3 es un mínimo relativo, que la función es creciente para cualquier valor menor a 2, es decreciente para los valores que viven entre 2 y 3, y es creciente para los valores mayores que 3. Pero nos preguntaban también por los intervalos de concavidad. Entonces, quiero copiarlo aquí mismo. Profe, una duda. Dime, cielo, dime, Dani. Solo los puntos críticos pueden ser máximos y mínimos relativos, ¿cierto? Sí, era lo que estaba explicando. Son los únicos que hacen que la pendiente sea 0. Ya. Porque si tú observas lo que estaba explicando, si la pendiente, por ejemplo, es mayor que 0, lo único que te indica que la función es creciente. Pero ¿cuáles son los que hacen que la función se detenga en un punto alto o en un punto mínimo? Cuando las rectas son paralelas. Aquí. Y eso significa que cuando las pendientes son de las pendientes de la recta paralela, o sea, de la recta tangente, es 0. Traducido al castellano, cuando el F' es 0. O se indetermina. Pues voy a hacer uno de esos. Ya, y nos falta la última parte, que la quiero copiar por aquí porque la voy a necesitar para que la puedan ver. Pero me va a quedar medio... Bueno, observen un detalle. Toda la información que puedo obtener con esta tabla. Observen que la segunda derivada también me va a servir para lo siguiente. La voy a anotar por acá. Y la voy a anotar con... Si la segunda derivada evaluada en un X es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada evaluada en cualquier valor de X es positiva, la función es cóncava hacia arriba.
Entonces, observemos de qué está hablando la profe. Aquí la segunda derivada es negativa. Está claro, ¿por qué? Porque observen la tendencia a la curva. Sube, 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 alcanza su máximo, baja, 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 alcanza su mínimo. Cóncava hacia abajo. Después, aquí está el punto de inflexión. Aquí se produce el cambio en la concavidad. Desde aquí empieza a ser cóncava hacia arriba. Pero esos valores son, aquí está el punto de inflexión. Ahora es, ¿cómo sé que es cóncava hacia arriba? Porque la segunda derivada evaluada en cualquier valor de X aquí es positiva. ¿Se entendió, Dani? ¿Lo entendieron? Alan, Alejandro, Belén. ¿Quién me explica lo que acabo de decir? Camilo. ¿Aló? Diego. ¿Entendiste, Diego, o te perdiste? ¿Me repetís, profe? ¿En cuál? ¿En la concavidad? Sí, eso. Lo que estaba explicando es lo siguiente. ¿Para qué me sirve la segunda derivada? Bueno, ya sabemos, para calcular los máximos y los mínimos, pero también la segunda derivada me va a servir para determinar intervalos de concavidad. La segunda derivada, esta parte de aquí, también me sirve para, voy a escribir con otro color, lo vamos a hacer de nuevo. La segunda derivada me sirve para determinar intervalo de crecimiento porque si la segunda derivada evaluada en cualquier valor de X es negativa, entonces la función es cóncava, hice la negativa primero, menor que 0, es cóncava hacia abajo. Si lo ven, aquí es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa cóncava hacia abajo? Que la primera parte, por aquí va a estar el 2, ¿cierto? Ahí tenía el máximo, estoy dibujando esta parte. Es cóncava hacia abajo para cualquier valor, y este valor donde va a cambiar la concavidad es el 5 medios. Para cualquier valor de X, si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Uno puede hacerlo, eso acá también dibujar, aquí va a ser cóncava hacia arriba. Podría haber dibujado que aquí es cóncava hacia abajo, acá es cóncava hacia abajo, aquí se detiene porque ahí tiene el cambio, aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia arriba. Si uno lo puede dibujar en el cuadrito, mejor, me da lo mismo. Mejor, Diego. Sí, profe. Belén, ¿cómo vamos? ¿Te perdiste? Ahora hay que redactar lo que acabamos de decir. Observen que vamos solo en la letra B. Después nos pedían que describa los intervalos, decía intervalos de crecimiento y decrecimiento de F. Entonces vamos a decir F es creciente, lo vamos a decir así para escribir la palabra, ¿cuándo? Para todo X que viva en qué intervalo. Entonces volvemos a nuestra cosa. Cuando la flechita va hacia arriba, para todos los valores que están a la izquierda del 2 y para todos los valores que están a la derecha del 3. Entonces, para todo X que viene desde menos infinito hasta el 2 abierto, porque en 2 vale 0, unido con el 3 hasta más infinito. ¿De dónde saqué esto? De acá. Leí, Profe. la flecha va hacia arriba para todos los valores de X que están a la izquierda del 2. La función es creciente para todos los valores de X que están a la derecha del 3.
Y cuando es decreciente, para la flecha va hacia abajo para todos los valores que están entre el 2 y el 3. Entonces decimos f es decreciente para todo x que pertenezca al intervalo abierto en 2 y abierto en 3. Profe, Después me pide, dime cielo, arriba en C dice interpret. ¿Y qué dice? intervalos de crecimiento y Ah, ya. decrecimiento. La D me pedían los intervalos de concavidad. Entonces, F va a ser cóncava hacia arriba para todo X. Esto está marcado por los ceros. Observen, los intervalos cambian respecto a los ceros. Aquí tengo el cero. Leo los de atrás. Siempre es cóncava hacia abajo para cualquier valor que esté a la izquierda de 5 medios. Entonces, F es cóncava hacia abajo para todo X que pertenezca a qué intervalo. De menos infinito hasta 5 medios abiertos. Y F es cóncava hacia arriba para todos los X que pertenecen al intervalo abierto en 5 medios hasta más infinito. Voy a volver atrás. Voy a explicar de dónde estoy sacando eso. De acá. Observen. Para cualquier valor que esté a la izquierda, aquí está el 5 medios. Para cualquier valor que esté a la izquierda, la función es cóncava hacia abajo, va así. Cóncava hacia abajo. Para cualquier valor que esté a la derecha del 5 medios, la función es cóncava hacia arriba. Eso es lo que acabamos de escribir. Y después me pedían que determinara, creo que era el último punto, máximos y o mínimos relativos, pero ya lo explicamos. El máximo se producía en 2. Existe un máximo relativo en x igual 2. El valor máximo de f es f en 2. Que no me acuerdo cuánto era, no importa. Ese era 1. Existe un mínimo relativo en x igual 3. El valor máximo de la función era ese, ahora el valor mínimo de f es f en 3. El f en 2 no me acuerdo cuánto era. 14 tercios. Y este era 14 tercios. ¿Eso eran 14 tercios y 9 medios? Ahí está el otro, sí, 9 medios. Gracias, Dani, es el que estaba buscando, no lo podía. Este es 9 medios. Entonces, supongamos que todos estos cálculos lo hice, yo soy la dueña de una empresa de chocolate. Entonces, yo puedo preguntar, ¿cuál es el valor máximo de producción, de venta, qué sé yo, de mi empresa? El valor máximo va a ser los 14 tercios. ¿Cuántos chocolates debo vender para provocar ese valor máximo? Que podría ser ganancia o qué sé yo. 2 o no. 2. Ahora, ¿cuánto? Supongamos que yo digo, ¿cuál es el costo mínimo? El costo mínimo es 9 medios. ¿Cuántos chocolates debo vender para obtener el costo mínimo? No se justifica mucho aquí porque no da
No va a dar porque lo inventé la empresa, tendría que haber puesto otra función. Y aquí es 3. ¿Me expliqué? ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están sanos y salvos? Sí. Ya. Ahora no sé si necesitan sacarle fotito antes que nos vayamos, chicos, porque disculpen, me pasé de la hora. Pero espero lo hayan entendido. ¿Quieren que vuelva atrás o lo dejo ahí nomás? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sufrí por hoy día, chicos. Gracias por la paciencia que me tuvieron. Que me han tenido siempre en realidad. Ya, profe, no se preocupe. Besitos, que Nos estén bien. vemos. Profe, Chicos, Profe. recuerden, no me empiecen a mandar correo, de verdad es complicado. Dije jueves, no tengo idea a qué hora, pero el jueves los resultados los aceptan. ¿Ok? ¿Está claro? profe, Dime, cielo. yo le mandé un correo, ¿puede revisarlo por favor? Cuando tenga tiempo. No lo contesté, lo mandaste hoy día, Cami, No, ayer, y no te lo contesté, seguro. seguro. Ya, lo reviso entonces. Ya, profe. Que estén bien. Chau, chau.